El articulador es un simulador de la boca cuya precisión es proporcional a la calidad del instrumento y la manipulación dada por parte del operador. O sea, tengo que tener un buen articulador y tengo que saber usarlo, ¿verdad? Entonces, pueden tener la mejor marca del mundo, pero ustedes no lo saben usar, definitivamente mejor ni lo ocupen, porque definitivamente no les va a servir. Pero, siempre se hace énfasis en la calidad del instrumento. La Facultad de Odontología siempre ha tenido los articuladores para préstamo. En las universidades privadas, si ustedes tienen amigos, les dicen que les piden comprar el articulador. Y ahí lo tienen, lo compran en el primer año. Entonces, y los tienen y terminan la carrera y cuando ya se gradúan, los venden. Porque piensan de que ya no los van a volver a ocupar, porque esa era una loquera que tenían en la universidad. Y no, nosotros al revés, nosotros compramos los articuladores y se los prestamos a ustedes. En otros lugares se los piden que compren, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se gradúan, entonces como ustedes están acostumbrados a que nosotros se los prestemos, no le ven necesidad de tener. Existe un concepto que se llama costo-efectividad, o sea, lo que me cuesta versus lo que logro, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen la cabeza puesta en la parte costo, definitivamente nada les va a funcionar, pero en cuanto a lo que ustedes logran, ahorro de tiempo, precisión, ¿verdad? Y satisfacción del paciente, educación para el paciente, o sea, definitivamente usarlo tiene sus ventajas y al final tiene una gran cantidad de ventajas que en el tiempo se me van a hacer normales. Ahora, cada instrumento de estos, hace como unos 4 o 5 años, ese instrumento que ustedes están viendo ahí, ese articulador que es el Whip-Mix, costaba como $600. Ahora creo que cuesta 800, $900. O sea que si ustedes pierden, cuando nosotros les prestemos esos instrumentos a ustedes y lo pierden, ese instrumento vale 800, $900. Y eso es lo que le tienen que devolver a la escuela. La calidad del instrumento tiene mucho que ver con la durabilidad, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que ustedes tengan un aparato de acero inoxidable, ¿verdad? Sólido, con controles metálicos, a que tengan ustedes un instrumento plástico, ¿verdad? O que tengan un instrumento que sea de metal, pero que se corroa. Entonces, no le sirve absolutamente de nada. Entonces, hago énfasis en estas cosas porque realmente, en parte, para que ustedes entiendan la importancia y segundo, para que ustedes entiendan el valor que tienen las cosas y la importancia de conocer su precio es que ustedes sepan valorarlo. El pueblo salvadoreño, como les digo siempre, a través de los impuestos que pagamos todos nosotros, ¿verdad? Decidió comprar estas cosas para su educación y eso significa que los tienen que cuidar, ¿verdad? Porque nosotros, se me arruinó este articulador, bueno, chivo, vamos a comprar otro. No, o sea, esos articuladores que ustedes están viendo, los Whip Mix, esos los compramos hace creo que como un poquito, como 10 años creo que los compramos. Y conseguir comprarlo fue un rollo, ¿verdad? Un rollo como no tienen idea. Entonces, y se compran en el tiempo, o sea, creo que es una compra por década, casi, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarlos, ¿verdad? Los requisitos que debe de cumplir un articulador. Tiene que estar hecho de un material rígido, no corrosivo, ¿verdad? Y que sea de rasgos precisos. Esto se refiere a que cada pieza esté bien hecha, ¿verdad? Que casi todos, si ustedes compran un articulador o consiguen un articulador de calidad, de marca reconocida, cumple con esto así como lo estamos hablando. Sus partes móviles deben de resistir el desgaste. Esto es un problema con los articuladores que tienen partes plásticas porque de tanto las partes plásticas, de tanto estar enroscando y desenroscando un tornillo, las piezas se van desgastando y después ya no apretan. Y eso es un problema. Entonces hay unos articuladores brasileños que tienen partes metálicas y partes plásticas. Y tienen cierta utilidad y tienen cierta precisión, pero eventualmente se vuelven desechables porque esas partes se desgastan y eso genera un problema. Probablemente ustedes los encuentren en el mercado, esos articuladores, a un precio como de $400 o tal vez un poquito más, que es la mitad del precio de lo que vale uno metálico,
pero ustedes tienen que considerar de que probablemente ese articulador va a tener algún tipo de desgaste y no les va a funcionar en un tiempo determinado. En cambio, uno de calidad que todo es metálico, definitivamente, a menos de que ustedes lo maltraten horriblemente, pero tienen algo para toda la vida. Entonces eso es importante de valorar. Posee mecanismos que permitan registrar y conservar con precisión definitivamente las relaciones intermaxilares e interoclusales correctas en los modelos del paciente. O sea, ¿qué cólera daría de que ustedes hayan pasado un montón de tiempo tratando de conseguir todas las cosas y ustedes no tomaron los registros, hicieron todas las cosas que tenían que hacer y de repente ustedes dejan mal puesto el articulador y le cayó el sol o alguien medio lo toca y se les movió todo porque los tornillos no apretaban, porque el diseño es medio raro, o sea, eso les caería a ustedes re mal. Entonces, ustedes tienen que tener esos mecanismos que ustedes sepan que les va a guardar las medidas que ustedes tomen en todo momento. Aunque parezca algo lógico, créanme, en el mercado andan algunos equipos, algunos instrumentos que realmente dejan mucho que desear y solamente son como imitaciones, ¿verdad? Que realmente afectan el pronóstico del tratamiento por ocupar algo malo. Deben de tener un vástago para la guía incisal con una mesa que pueda ajustarse y calibrarse de manera adecuada. El pin incisal es lo que es ese vástago. Eso vamos a entrar en detalle en eso, en la clasificación de los articuladores, porque podría parecer que es algo, ustedes se van haciendo de la imagen, pero cuando veamos la historia de los articuladores y los tipos de articuladores, se van a dar cuenta que el tener un vástago para la guía incisal, para el PIN, o sea, marca una evolución de lo que es el instrumento. Ser capaces de abrirse y cerrarse alrededor de un eje de bisagra, ¿verdad? Y debe de aceptar la transferencia de un arco facial utilizando un punto de referencia anterior. Cuando veamos al arco facial vamos a hablar acerca de esto. La clasificación son lo que nosotros conocemos como oclusores y verticuladores. Este es un verticulador y este es un oclusor. El verticulador tiene la característica de que ustedes ponen en los modelos acá y ustedes, para cuando ustedes quieran simular algún tipo de movimiento, esta plataforma se sube y se baja, ¿verdad? Entonces el movimiento es vertical, por eso es que se llama verticulador, porque solamente se abre y se cierra de esta manera, ¿verdad? Y los oclusores, los modelos se abren y se cierran a través del giro, a través del giro alrededor de un eje de bisagra que estaría ubicado acá, ¿verdad? Entonces eso se abriría así. Los verticuladores se abren así y los oclusores se abren así, ¿verdad? Entonces, estos son instrumentos simples realmente, ¿verdad? Estos son instrumentos simples. Ustedes montan los modelos, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Se montan buscando la máxima intercuspidación. Entonces, ustedes cuando abren el verticulador o el oclusor en cualquiera de sus movimientos, ustedes están en máxima intercuspidación, abren, cierran, otra vez máxima intercuspidación. Siempre va a ser lo mismo. ¿Verdad? No hay reproducción de ningún otro tipo de movimiento excéntrico en esto. O sea, yo no puedo hacer los lados, no puedo hacerle para adelante, no puedo simular ningún movimiento. Solo de máxima intercuspidación se abre y cuando se cierra, regresa a máxima intercuspidación. Es lo único que pueden hacer. Y la posición de los modelos en el espacio que está acá es arbitraria. O sea, yo puedo colocarlo un poquito más para el lado, lo puedo colocar un poquito más para adelante, un poquito más para atrás, lo mismo acá, ¿verdad? Y viene siendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso tengo que recordarlo. Estos son los instrumentos. Estos instrumentos los utilizamos con cierta regularidad cuando los trabajos son pequeños, ¿verdad? Pero nunca vayan a utilizar un instrumento de esto un trabajo que sea grande, porque si ustedes lo hacen, ocupan con eso, veremos más adelante cuando hablemos de oclusores de una manera más detallada,
hay una serie de inexactitudes que vamos a incorporar en los trabajos que realmente nos pueden hacer pasar dolores de cabezas enormes, ¿verdad? Pero para cosas chiquitas, así como una incrustación, una corona, de repente me puede funcionar muy bien. Los articuladores en base a términos medios. O sea, los primeros, como vamos a ver en la historia, los primeros articuladores que existieron en la vida fueron los clase 1. O sea, los de un solo movimiento. Pero los odontólogos que eran observadores en aquella época se daban cuenta que no era tan así. ¿Verdad? Que no era solamente simular la máxima intercuspidación, sino que también tenían cierta importancia los movimientos excéntricos dentro de las restauraciones que se podían hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos empezaron intentaron simular los movimientos excéntricos dentro de las limitaciones que tenían de su entendimiento de lo que era el esquema oclusal. Estamos hablando de 1930, 1940. Entonces empezaron a incorporar una serie de elementos que tal vez no eran lo ideal, pero de repente podían ayudar. Si ustedes se fijan en este aparato, aquí ya podemos ver que ya incluye un pin y una mesa incisal, ¿verdad? Y ustedes pueden ver acá donde ustedes están, en donde tengo el puntero, ¿verdad? Pueden ver de que hay una muesca, ¿verdad? Con una inclinación. Entonces esta muesca que tiene una inclinación tiene una angulación de como 30 grados aproximadamente, ¿verdad? Que intenta asimilar la inclinación de la eminencia articular por donde se desliza el cóndilo. Entonces, entonces cuando ustedes pueden intentar simular, al aflojar un tornillo, pueden intentar simular un movimiento lateral con cierta inclinación, ¿verdad? Entonces, eso es mucho mejor que tener nada más algo que se abre y se cierre en una máxima intercuspidación. Definitivamente era un avance, ¿verdad? Pero todavía no era lo que yo podía ocupar. El posicionamiento de los modelos sigue siendo arbitrario, ¿verdad? Pero ya la inclusión de cosas como esto que ustedes están viendo acá, que es una platina, ¿verdad? Con la cual yo podía montar mis modelos tratando de simular el plano de oclusión. Entonces, esta platina, yo coloco el modelo sobre esto, entonces me deja el plano de oclusión en una angulación determinada, ¿verdad? Me daba un poquito mejor el posicionamiento de los modelos, pero no dejaba de ser excéntrico porque no me lo coloca exactamente donde debe de ser, sino que con una media aproximación, ¿verdad? Pero iba mejorando la cosa. De ahí tenemos los artículos clase 3 que son los semiajustables. Los semiajustables son un avance entre el clase 1 y el clase 2 enorme, ¿verdad? Cuando ya se inventaron estos aparatos, ustedes no tienen idea de el salto, ¿verdad? Que hubo entre uno y entre ¿verdad? Entonces, ya tenía más controles, pero más allá del control, el tamaño era más representativo a lo que es la cavidad oral. Ya vamos a ver, ya vamos a analizar antropomórficamente el tamaño y la disposición del articulador. O sea, cuando me refiero a antropomórfico, me refiero a que vamos a hacer una comparación con un cráneo y el articulador, ¿verdad? Para poder entender esto. Y eso es importantísimo de tenerlo claro, ¿verdad? Porque este instrumento y no en las clases 1 y las clases 2 realmente me representan, realmente me representan a un individuo cualquiera. Entonces, un articulador semiajustable, ¿verdad? Es semiajustable porque puedo programar la guía condilar y el ángulo de Bennett de una forma mucho más precisa. Entonces, esto tiene una desventaja que vamos a platicarlo y lo vamos a platicar en programación. Estos instrumentos solamente reproducen el inicio y el final de una trayectoria articular, pero no el trayecto intermedio.
¿verdad? O sea, ustedes pueden reproducir el principio y el final del movimiento, pero nunca lo que está en medio. Y eso es una desventaja. Lo vamos a platicar en programación, ¿verdad? Pero esa es la desventaja principal que tiene. Y el posicionamiento de los modelos ya no es arbitrario acá, sino que utilizamos un arco facial para poder colocarlo en donde debe de ser. Entonces, los modelos, los articuladores semiajustables se pueden dividir en tipo arcón y tipo no arcón, ¿verdad? Entonces, este término fue introducido en 1950 por Bergstrom, ¿verdad? Y arcón viene de dónde se encuentran los cóndilos y dónde se encuentran los elementos condilares y dónde se encuentran los dispositivos articulares, ¿verdad? Entonces, los arcón tratan de simular realmente la disposición anatómica del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que el dispositivo articular, que es la representación de la cavidad glenoidea, debe de encontrarse en el miembro superior del articulador y el elemento condilar debe de encontrarse en el miembro inferior. De la misma manera en que la mandíbula está en el miembro inferior y el cóndilo entra en la cavidad glenoidea que está en el hueso, que sería el miembro superior, ¿verdad? Los no arcón es al revés. El elemento condilar se encuentra en el miembro superior y el dispositivo articular se encuentra en el miembro inferior. Ya lo vamos a ver ahorita. Parece como un trabalengua, pero con la imagen se puede encontrar, se puede uno ubicar bien. Aquí podemos ver un instrumento no arcón y aquí podemos ver un arcón. Bueno, veamos el no arcón. El no arcón, el dispositivo articular que es este, se encuentra fijo en el miembro inferior. Y el elemento condilar que viene del miembro superior, aquí está, ¿ves? Y lo estoy señalando, está en el miembro superior el elemento condilar. Por eso este instrumento es no arcón. En cambio, este es un arcón porque el elemento condilar, que es esta parte que está acá, se encuentra fijo en el miembro inferior del articulador. Y el dispositivo, esta es una caja glenoidea, la que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, aquí está en el miembro superior. Entonces, el arcón simula exactamente la disposición anatómica, ¿verdad? Y el no arcón no. Ahora, ¿por qué? O sea, ustedes se pueden preguntar, bueno, entonces, ¿por qué hacen no arcones, verdad? Si no simulan las características propias del, del ser humano. Hay una razón, y este articulador no arcón es exclusivo para uso en prótesis completa para poder colocar dientes artificiales, ¿verdad? Entonces no es el momento ahorita para poder hablar de esto, ¿verdad? Porque ustedes tienen que entender un poquito más cositas, pero lo van a ver en octavo ciclo cuando les hablen de prótesis completa, por qué se utilizan articuladores no arcones en la articulación de dientes artificiales, ¿verdad? Hay una razón, ¿verdad? Pero básicamente, si ustedes no están haciendo prótesis completas, sino van a hacer prótesis fija, prótesis removible, con prótesis removible o con implantes o lo que sea, ¿verdad? Lo que ustedes van a ocupar es el arcón, ¿verdad? Entonces, hay que saber diferenciar los tipos de articuladores en el momento que ustedes van a ver. Y finalmente tenemos los articuladores clase 4, los articuladores que son totalmente ajustables, que se diferencia con respecto a un articulador semiajustable que tienen más controles, o sea, tiene más tornillos todavía que ajustar. Aquí podemos ver aquí tenemos algo que ajustar, un control, aquí tenemos otro control, aquí tenemos otro control, aquí tenemos otro control, aquí tenemos otro control, te llevo 5 controles, 6 controles, 7 controles, 8 controles. Ya, a veces hay otros que tienen más controles. Entonces, entre más controles tengo, ¿qué significa eso? Entre más tornillos veo, más cosas o conceptos de oclusión que tengo que ajustar dentro de ese aparato. Y por lo tanto, la reproducción de las características individuales todavía es más precisa, ¿verdad? Entonces, la importancia de tener estos articuladores semiajustables, es neta, clínicamente, si ustedes hacen sus prótesis con un articulador de este tipo, créanme que lo que ustedes van a hacer
o sea, prácticamente llegar a poner en boca el tratamiento y ahí murió. Pero viene la contraparte, hacer montar unos modelos en un articulador de estos clínicamente no es muy fácil, cuesta, ¿verdad? Y eso en tiempos clínicos, en un tratamiento, o sea, yo no puedo tener a un paciente en un proceso de montaje durante una semana, 2 semanas, para poder hacer eso y después empezar a hacer las prótesis. La gente quiere que hoy me empiece a trabajar y quiero que me lo dé lo más pronto posible. Entonces, si yo me tardo para hacer un puente 2 semanas, por ejemplo, entonces yo con un articulador totalmente ajustable me tardaría, ¿qué? Como un mes o mes y medio. ¿Verdad? Entonces no es rentable clínicamente. Entonces, ¿para qué se ocupa esto? Para investigación, para enseñarle a ustedes cómo son los movimientos y que ustedes puedan ver cosas que tal vez no son visibles tan abiertamente, clínicamente, como es el movimiento de Bennett. Con un articulador totalmente ajustable pueden ver el movimiento de Bennett, ¿verdad? Entonces, con un semiajustable no. El ángulo de Bennett sí lo pueden ver en un semiajustable, pero el movimiento de Bennett, que son dos cosas diferentes, y eso ustedes ya lo tuvieron que haber visto en la parte de los determinantes de la oclusión, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el movimiento de Bennett no lo pueden ver. Ocupando un articulador semiajustable, sí. ¿Y cómo lo pueden ver? Con esto que ustedes están viendo acá. Esto es un arco facial cinemático. Es especial esta cosa. Y esto tiene un sistema pantográfico que es un lápiz o una punta de un lápiz que está fijado, que está contactando, perdón, a estas platinas que pueden tener papel, o a veces hay algunos sistemas que traen cera, ¿verdad? Y cuando el paciente mueve la mandíbula, entonces el pantógrafo en la parte de acá va dejando una marca, o si fuera cera, una rayita, o si fuera lápiz, la línea en grafito, ¿verdad? De cómo son los movimientos, y eso yo lo analizo. Entonces yo puedo ubicar completamente cada una de las cosas que a mí me interesan, ¿verdad? Y puedo estar seguro de que eso reproduce cinemáticamente, este articulador cinemático, arco facial cinemático, reproduce los movimientos mandibulares casi en su exactitud. Y aquí me voy a dar cuenta de que sí, ¿verdad? Entonces, pero ocupar esto, o sea, es difícil. Tiene su ventaja, que es casi que lo mismo que el paciente, pero el trabajo que hay que hacer es complicado, ¿verdad? Entonces, para clínica no funciona, pero sí para investigación y educación, ¿verdad? Fines académicos, exactamente sí, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de los movimientos condilares. Entonces, este es un semiajustable. ¿Verdad? Miren todas las cosas que tiene que ver, todos los conceptos de oclusión que vimos en morfofunción, cómo nosotros podemos encontrarlos aquí. Es interesante realmente. Entonces, si yo pongo a trabajar, a mover este articulador, cada movimiento representa algo dentro del sistema estomatognático. Entonces, si yo no entiendo cómo funciona el sistema estomatognático, nunca voy a entender de qué me sirve un articulador. Entonces, muchas veces que la gente considere que no tengo que utilizar el articulador, es casi que ignorancia hacia la fisiología de lo que es el sistema estomatognático. Entonces, o sea, no entiendo por qué usar un articulador significa que no entiendo el sistema estomatognático. Vea, pues sí, porque si yo supiera interpretar y valorar cada una de esas cosas, definitivamente me daría cuenta, ¿vea? del valor que tiene utilizar este tipo de instrumentos.